Bienvenidos nuevamente a otro video del curso de desarrollo de aplicaciones para móviles. En este nuevo video vamos a ver un poco sobre el almacenamiento local. En Android, en los dispositivos Android, el almacenamiento de información puede hacerse a través de bases de datos SQLite. Vamos a aprender un poco sobre la librería Room, que es la librería que permite acceder de forma fácil a la información de las bases de datos. Vamos a crear una base de datos para el proyecto que hemos venido trabajando de nuestra lista de tareas y vamos a ver cómo podemos nosotros acceder a esta información una vez esté almacenada. Bien, empecemos por definir qué es Room. Room es una librería de persistencia de datos que provee una capa de abstracción sobre SQL para permitir un acceso fluido a la base de datos SQLite que podemos crear en las aplicaciones que desarrollemos para dispositivos Android. En esta imagen, tomando como ejemplo una imagen para nuestra aplicación de lista de tareas, la información que hasta el momento hemos mostrado es información que se encuentra escrita en el código de nuestra aplicación. La idea es que esa información no se encuentre en el código, sino que pueda ser almacenada en una base de datos SQLite. Esta información va a ser accedida a través de un Data Access Object, que es un objeto que que se va a encargar de la comunicación entre la base de datos y la aplicación, el resto de la aplicación. Y la ventaja que va a tener el almacenamiento de esta información es que una vez nosotros, por ejemplo, creemos nuevas tareas o las eliminemos, la información que quede en la base de datos, no importa si la aplicación es cerrada o si es reabierta después de, por ejemplo, un fallo, la información que esté almacenada va a poder ser recuperada y mostrada al usuario. Antes de entrar a ver cómo nosotros podemos iniciar la creación de una base de datos con Room, debemos entender un poco algunos de los elementos que vamos a usar en el próximo video, en el ejemplo práctico. Por un lado, debemos entender qué son las funciones suspendidas. Estas son funciones que pueden ser pausadas y reanudadas en un momento posterior. Por lo general, este tipo de funciones se usan para ejecutar una serie de código, de líneas de código, que puedan tomar un gran periodo de tiempo y que si no se ejecutan en una especie de hilo aparte, van a bloquear la interfaz principal. Entonces, las funciones de tipo suspend son funciones que pueden ejecutarse por periodos de tiempo y pueden ejecutar tareas largas sin que esto llegue a generarle al usuario, por ejemplo, retrasos en la interacción con la interfaz. Las corrutinas son instancias de código que puede ser suspendido. Son similares a los hilos, a los threads, que permiten la ejecución de ciertas líneas de código que puedan llegar a bloquear nuestra interfaz. Ejemplos de esto son cuando se hace, por ejemplo, una conexión a la red, a internet o a un servicio web, o cuando en este ejemplo se accede a la base de datos, ya sea para escribir en ella o para leer de ella. Este tipo de acciones pueden tomar un tiempo que de no ejecutarse en un bloque aparte del hilo principal, pues va a llegar a bloquearlo y a generar una mala experiencia para el usuario. Bien, empecemos entonces por conocer cuáles son las dependencias, cuáles son las librerías que debemos importar para poder hacer uso de una base de datos Room. Por un lado debemos incluir el plugin Kotlin KAPT en la sección de plugins del archivo Gradle, build.gradle del módulo app y debemos en la sección de dependencias implementar estas librerías. Ahora, una vez nosotros tengamos nuestras librerías adicionadas, podemos empezar a crear nuestra base de datos. Y vamos a empezar por crear las tablas en donde vamos a almacenar la información. Para nuestra lista de tareas, por ejemplo, yo puedo tener una tabla con diferentes columnas
donde una columna puede ser, por ejemplo, el identificador de la tarea, otra columna puede ser el título de la tarea, otra columna podría ser la fecha, otra podría ser la hora, y así dependiendo de la cantidad de datos que deseemos almacenar. Si yo deseo crear una tabla para mi base de datos, lo hago creando una clase de tipo data class. El nombre que yo le dé a la clase va a ser usado como el nombre de la tabla. Así que debemos escoger un nombre de clase que represente idealmente el nombre que queremos asignarle a esa tabla. La palabra @entity encima de la clase nos indica o le da a esta clase la propiedad de entidad. O sea, es lo que permite que esta clase se convierta o sea transformada en una tabla. Como parámetros de esta clase, abrimos acá paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a incluir los nombres de las columnas que deseamos crear para nuestra tabla. Por lo general, nosotros en nuestras tablas debemos tener una llave primaria que va a ser un identificador único para los datos que vamos a almacenar. Si deseamos incluirla, debemos entonces indicar con la palabra reservada primary key, @primary key, eh, indicar que la variable que vamos a crear es nuestra llave primaria. Entre paréntesis, si deseamos que el ID sea autogenerado, o sea que por cada tarea o por cada fila de la tabla que vayamos, por cada registro que vayamos a agregar, si deseamos que se le asigne un ID automático, vamos entonces a incluir esta palabra autogenerate igual a true para indicar entonces que la llave primaria va a autogenerar esos identificadores. Y el nombre que le vamos a dar a nuestra variable va a ser entonces el nombre de la columna. En este caso, por ejemplo, pkName sería, aquí tendría que poner yo el nombre que le quiero dar a mi llave primaria. Si es un ID, puedo poner ID. Si es una cédula de ciudadanía, entonces pongo CC o cédula. Y por último, el tipo de parámetro o el tipo de dato que se va a almacenar como llave primaria. En este caso, por ejemplo, podría ser o debería ser un entero. De aquí en adelante, separado por comas, yo voy a crear más columnas a mi tabla. Entonces, con las palabras val, indicando que son variables inmutables, yo asigno un nombre a la columna. Aquí lo ideal entonces es asignar un nombre adecuado para la columna, para el tipo de dato que se va a almacenar. Si en la columna del título de la tarea yo quiero almacenar pues este tipo de información que vemos en esta imagen, pues el nombre de esta columna, de esta variable debería ser por ejemplo title o task title o título tarea o como deseemos llamarlo, pero tener en cuenta que el nombre que asignemos es el nombre de la columna y definir el tipo de dato que se va a almacenar en esa columna, sea string o entero o cualquier tipo de dato que soporten las tablas en esta base de datos SQLite. De esta forma yo puedo crear tantas columnas como sean necesarias para las tablas que lo requieran o que requiera mi base de datos. Bien, una vez hemos creado las entidades o las tablas de nuestra base de datos, vamos a crear el DAO. El DAO, el Data Access Object, es el elemento que se va a encargar entonces de permitir una comunicación entre la información y el resto de la aplicación. Para crear nuestro DAO debemos usar primero, bueno, esta debe ser una interfaz. Con la palabra interface creo yo la interfaz, le doy un nombre adecuado para el DAO. La palabra @DAO es necesaria para indicar que esta interfaz va a representar el Data Access Object de mi base de datos. Y acá yo voy a crear las funciones que se van a encargar de ejecutar las tareas de inserción, actualización, eliminación o consulta a la base de datos. Las consultas, por ejemplo, yo las puedo hacer como queries. Si yo conozco de SQL, puedo hacer mis consultas indicando el query que voy a ejecutar. eh, Primero con @query y entre paréntesis la consulta o el query que yo deseo ejecutar y luego coloco el nombre de la función que voy a tener que llamar para que se ejecute ese query. Entonces, por ejemplo, si yo quiero
hacer una consulta a todos los datos o a toda la información que se encuentra en una tabla, lo puedo hacer con un select asterisco from y el nombre de la tabla que deseo consultar. Este sería entonces un query que se va a ejecutar cuando yo llame a la función getAllRows o el nombre que yo le dé a esta función. El tipo de dato que va a retornar esta función, entonces en el caso de las consultas, cuando yo voy a consultar eh, eh, múltiples registros de una tabla, lo voy a hacer retornando una lista de objetos del tipo de la tabla que voy a consultar. La palabra suspend, como lo dije anteriormente, indica que esta es una función que al tomar un gran periodo de tiempo, que pues pueden ser unos milisegundos, pero para la experiencia del usuario puede ser mucho, se crea como una función suspend para que cuando se ejecute esta función se ejecute en un hilo aparte. Por lo tanto, estas funciones yo voy a tener que llamarlas desde corrutinas o desde otras funciones de tipo suspend. En el caso de que yo desee hacer una inserción a la base de datos o a la tabla, primero voy a indicar con @insert que la función que voy a escribir acá es una función de inserción. Entre paréntesis voy a colocar qué va a suceder si sucede un conflicto. A la hora de yo insertar un dato, pueden ocurrir errores o conflictos que impidan que el dato que voy a guardar se almacene. Un ejemplo de esto es si yo intento guardar dos personas con el mismo número de cédula. La segunda persona no va a poder ser almacenada en la base de datos simplemente porque dos IDs o dos llaves primarias no pueden coincidir en caso de que el número de cédula sea la llave primaria. En ese caso yo voy a indicar qué tipo de acción voy a tomar en caso de que se genere un conflicto. Yo puedo seleccionar, como en este ejemplo, ignorarlo y simplemente evitar que el registro se cree. La función de tipo suspend, eh, yo le debo dar un nombre adecuado para el tipo de dato que voy a insertar. Y acá como parámetro yo voy a indicar el tipo de datos que voy a enviar a la función para que sea insertado. Entonces, en el caso de una lista de tareas, pues yo deberé enviar un objeto de tipo TableName que tenga toda la información de mi tabla. Todas sus columnas deben estar indicadas en este objeto, deben estar guardadas en este objeto. Y acá yo puedo especificar el tipo de dato que deseo retornar cuando se haga una inserción. Cuando yo decido que voy a devolver un dato de tipo long, quiero que me devuelva el ID que se le generó a ese nuevo registro. Si yo intentase guardar un registro con, por ejemplo, dos IDs iguales, que eso me va a generar un conflicto, el tipo long que se va a retornar va a ser un -1 cuando la estrategia que yo he escogido es ignorarlo. Si deseo hacer una actualización, o sea, modificar la información que hay en un registro, pues lo hago con @update y una función que va a pedir en este caso el dato que deseo actualizar. Y si deseo eliminar información de la base de datos, lo hago con @delete y una función que se encargue de eliminar la información que yo desee de la tabla. Por último, para crear la base de datos, yo debo crear una clase aparte, eh, abstracta. Le voy a dar un nombre, por ejemplo, ToDoDatabase o el nombre que yo desee darle a mi base de datos. Con @database encima de la creación de la clase voy a indicar que esta clase representa una base de datos y dentro de los paréntesis voy a colocar las entidades o las tablas que se van a asociar a esta base de datos. En este caso, si yo tuviera una sola tabla, pues la voy a poner acá. Si tuviera más, las voy a separar acá por comas. La versión de la base de datos y dentro de la clase que va a retornar un objeto de tipo room database, porque la idea es que la base de datos que se retorne sea de tipo room database.
Dentro del código de esta clase abstracta, voy por un lado a retornar un objeto de tipo DAO que va a representar el DAO de mi base de datos, o sea, el elemento que se va a encargar de servir como puente para el acceso a la información. Entonces, es obligatorio tener una función abstracta que retorne un objeto de tipo DAO, del DAO que hayamos creado acá. Adicionalmente, vamos a crear un companion object y acá vamos a crear un singleton que se va a encargar de devolvernos siempre una única instancia de nuestra base de datos. Esto va a impedir que se creen múltiples instancias o se abran múltiples instancias de la base de datos al mismo tiempo. Entonces acá, en este código que tenemos acá, lo que se hace es que cuando yo llame a la función getDatabase, yo lo que voy a preguntar primero es si ya hay una instancia de la base de datos creada previamente. Si ya existe, la retorna y si no existe, la crea. Bien, hasta aquí la parte introductoria del almacenamiento local, haciendo uso de la librería Room. Eh, para el próximo video vamos a ver cómo implementar todo esto ya en código. Vamos a ver cómo crear nuestra base de datos, nuestras entidades, nuestro DAO y cómo podemos acceder a la información y guardar nuestras tareas de forma permanente en nuestra lista de tareas. Hasta el próximo video. Hasta pronto.